Fíjense bien, ya a veces el día comienza un poco duro, pero ya, esta es la última clase del día. Y bien, bien, bien. Feliz como una lombriz, como les decía antes. La verdad es que en términos generales disfruto bastante las clases, aunque sean con esta modalidad. Así que ahí me entretengo, me distraigo, lo paso bien. Así que muy bien y sobre todo con una buena participación, con bastante asistencia a las clases, cosa que también me reconforta bastante. Qué bueno saber eso. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo ha estado su día? ¿Es muy pesado el día martes? Me parece que tienen toda la mañana, ¿cómo se llama? Es una integrada. Unidad de Unidad de integración. integración. Unidad de integración, sí, es toda la mañana. Así que esa parece que siempre es como un poco pesada la mañana de los días martes. Sí, pues efectivamente es extremadamente agotador. Sí, porque Algo. son muchas horas continuas. Y ahora venimos de 2 horas seguidas de física. ¡Wow! Ya. Y eso también. Vienen Y a en, relajarse con una horita de química. y en mi caso, al menos, tengo 2 horas más de física en laboratorio ahora en la tarde. Oh, ya. O sea, un día Igual. definitivamente agotador. Agotador. Esa es la palabra. Y mañana, bueno, mañana al menos conmigo no tienen clase tan temprano. No sé si tienen otra clase antes, pero por lo menos les da, si es que no la tienen, les da un descanso para levantarse un poco más tranquilo, desayunar con calma y prepararse para la clase. 53, ya voy a esperar un minutito más. 24, 65, mi meta son los 70. Así que ya quedan pocos que se incorporen. La unidad de integración, esa asignatura la tienen, me parece que varios semestres o todo el ciclo básico, creo. Que tienen una actividad que va, bueno, claramente irá incorporando más contenidos, diferentes asignaturas. Y como lo dice el nombre, integrar varias áreas para resolver problemas. Me parece que a eso apunta fundamentalmente. Bueno, la confección de seminarios, o sea, de informes, presentación de seminarios, me imagino que tiene de todo un poco. Así que les sacan el jugo. Sí, la verdad es que tienen hartas actividades, hartas horas directas frente digamos, a las clases. Así que, bueno, lo bueno de ser estudiante, porque no todo es tan duro, lo bueno, chicos, es que tienen vacaciones de 2 meses o más, ¿ya? Y tienen vacaciones de invierno, tienen un buen tiempo entre un semestre y otro. Así que esa es la parte que definitivamente echo de menos de ser estudiante, ya unas vacaciones más extensas, porque después que uno empieza a trabajar ya nunca más tuviste vacaciones con esa extensión. Así que hay que aprovechar, a pesar de que ser estudiante definitivamente es una etapa difícil, porque uno no descansa el fin de semana, siempre tiene algo pendiente, siempre está con un estrés a cuestas permanentemente, si no es de una asignatura es de otra, que la presentación, que el informe, que el laboratorio, que la tarea, que la prueba, etcétera. Ya es una seguidilla de cosas de la cual es difícil desconectarse cuando uno se va, bueno, en este caso, cuando usted termina su horario como estudiante, frente al computador en este caso, o frente a estar haciendo un trabajo. El fin de semana también resulta difícil hacerlo, pero al menos yo recuerdo con mucha satisfacción el periodo de descanso que sin duda
es un tiempo de descanso que después ya difícilmente lo pueden volver a tener una vez que ingresan ya al mundo laboral. Así que miremos el lado positivo y pensemos en el receso que les queda después entre semestre, y después como les va a ir bien en todas sus asignaturas y van a pasar todos sus cursos y ojalá no tengan que dar exámenes ninguno, van a tener también al menos unas 3 semanas entre un semestre y otro. Así que vamos con ese entusiasmo a comenzar la clase de química. Voy a compartir pantalla ahora. Y vamos con esto, ya. Con mucho agrado, debo decirles que en la clase anterior alguien me preguntó, bueno, profe, ¿y sus frasecitas? Bueno, yo siempre pongo una frase cuando comienzo un tema, digamos, un PPT. En este caso, como integré varias cosas digamos, varias clases en un solo PPT, no estaba, ¿ya? Pero aquí viene. Y el mensaje de hoy es el siguiente. Voy a poner a grabar así antes que se me olvide. Dice, si caminas solo, llegarás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Y este es el mensaje que también he querido transmitirles desde el inicio de la clase con respecto al trabajo colaborativo, al trabajo en equipo. ¿Ya? En todas partes siempre necesitamos muchas veces más que alguien que nos ayude directamente a hacer algo, alguien que nos acompañe, ¿ya? Entonces, en ocasiones tenemos que compartir labores, en ocasiones compartimos compañía, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, no dejo de enviarle un mensaje que para mí es tremendamente significativo y se los entrego a ustedes para que también lo puedan transmitir. Bien, vamos entonces ahora a lo que nos convoca. A ver, vamos a avanzar. Mi computador también se pone. Vamos a comenzar, adivinen con qué. Con una sopa de letras, ¿ya? Entonces, con esta sopa de letras, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que van a hacer? A ver, ustedes pueden compartir, ¿cierto? Compartir sonido, compartir, ocultar. Sí pueden. Anotar, sí. Sí pueden anotar. Ya estaba revisando. Entonces, aquí hay 16 palabritas que tienen relación con lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Hay propiedades de los gases que hemos estado revisando, algunos conceptos de inicio, algunos de estequiometría, algunos de los conceptos iniciales para comenzar la asignatura como recordatorio. Así que en función de eso, como ustedes pueden marcar en la pantalla, tienen la posibilidad de buscar, no les voy a decir cuáles son las palabras, porque si no pierde emoción, ¿ya? Así que si buscan alguna, pueden tacharla, digamos, destacarla, quiero decir, o encerrarla en una figurita, ¿ya? Así que siéntanse con la libertad nomás de rayar un poquitito para... Ya, ahí alguien encontró. Carla, Stephanie, Catherine. Ya. ¡Oh, que están veloces! Yo soy más lenta con la... Yo todavía no sé cómo hacer la cosa en la Yo no pantalla. sabía cómo marcar, así que no pude. Yo tampoco. Bueno, pueden marcar, Tampoco. pueden destacar también. ¿Cómo se hace eso? Ya Me no es encantan necesario. las sopas de letras, me encantan. Y que estoy Ya, mirando todo el rato. ya, bueno, ¿por qué no? En algunas ocasiones también he puesto sopitas de letra en las pruebas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el grado de dificultad? Entre comillas, es que yo les doy la definición, ustedes revisan, estudian la definición y van buscando la palabra. A veces, claro, uno encuentra palabras antes de la definición, pero la gracia de esto es que efectivamente podemos cambiarnos un poquitito matizar un poquitito la clase con una actividad de este tipo, ¿ya? Porque el juego siempre nos convoca, ¿ya? El juego siempre no solamente nos entretiene, nos hace socializar y hoy se emocionaron
haciendo marcas en la pantalla. Bien, a ver qué vamos buscando las letras, o sea, las palabras. Número másico, ya, isótopo o isótopos, ya, podría haber estado con la S o sin la S. Volumen molar, ya. Si alguien tiene alguna duda de alguna de las definiciones, también las vamos a ir revisando. Parómetro, densidad, ley de Graham, número atómico, masa molar, manómetro, fracción molar, ácido nítrico, expansibilidad, presión, temperatura, electrones, fusión. Creo que están todas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Están todas y llenas de corazones. Puro amor con las sopas de letras. Eso me gusta La también. frase, si los corazones son para usted, mire, lea los comentarios que tiene abajo. Ya, Sofi, mira, puras caritas felices. No, y ahora, mira, no había visto los mensajes porque estaba con tanta letra revuelta, no lo había visto. Hoy les agradezco mucho sus comentarios, qué bueno que al final del día, casi, porque algunos siguen teniendo clases, por lo menos vengan, o sea, vienen con entusiasmo y lo manifiestan, ¿ya? Porque qué lata, pues, tener que ir a una clase por cumplir solamente, ¿ya? Tenemos que buscarle siempre el punto, no solamente el positivo, sino que el punto entretenido, el punto útil, ¿ya? Porque cada una de las clases claramente tiene una relevancia dentro de la asignatura, cada unidad y cada asignatura dentro del ciclo que ustedes están cumpliendo, y cada ciclo, por supuesto, que todo está aportando para su carrera, ¿ya? Así que, si bien es cierto, no todo lo que ustedes vean en cada una de las asignaturas lo van a aplicar en forma directa, sí les permite ser mejores en el área en la que ustedes se vayan a desempeñar. Así que con eso, espero que siempre lo tengan presente y que cada vez que tomen una asignatura, antes de decir, pucha, ¿para qué nos sirve esto?, no gasten energías en preguntarse eso, sino que veamos cuál es el mayor aporte que tiene esto en lo que yo voy a hacer a futuro, ¿ya? Y con seguridad a todos le van a encontrar una importancia relevante. Así que ya, gracias chicos por todos los mensajes que han escrito. Y aunque yo pensé que se iban a demorar un poco más con la sopa de letras, lo hicieron en 2 tiempos. Ya, voy a tratar de, bueno, no nos quedan muchas clases en todo caso. Recuerden que yo voy a trabajar con ustedes hasta la primera prueba, así que nos queda esta semana cuando tenemos la primera prueba, a propósito, porque no nos quedan muchas clases. Creo que es hasta la... La prueba la tenemos el miércoles 28. ¿La próxima semana? ¿La próxima semana? Oh, ya, ¿cómo ha pasado el tiempo? Vamos entonces. Comenzamos a trabajar. Ya, chicos, parece que no sé cómo voy a barrar todo esto. Profe, la misma opción donde dice anotar, hay una que dice borrar, que es un basurero. Ya. O que cada uno borra lo que hizo. No sé. Ya, borrar todos los dibujos. No, yo borro todos los dibujos nomás, pero antes de eso, se los agradezco. Pero voy a sacar un pantallazo a esto, ¿cómo no? Ya, eso para tener un registro, una evidencia de que estuvimos jugando todos aquí en la pantalla. Bien, entonces voy a borrar todos los dibujos, estimados estudiantes, para poder continuar, porque si no quedan grabados para la página siguiente, ¿ya? Pucha, no, lo estamos listos, pero... No, uno se adapta a todos, chicos. Vamos. De nuevo. Ya,
Vamos entonces a continuar. A ver. Ya, la sopita de letras. Y ahora nos vamos con la teoría cinético-molecular. A ver, recordando un poquitito lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a gases, hemos visto propiedades de los gases, hemos visto las leyes y la ecuación general de los gases ideales, ¿ya? Donde confluyen varias de las leyes donde se relaciona volumen con temperatura, volumen con cantidad de materia, volumen con presión, ¿ya? Entonces, si conjugamos todas esas ecuaciones, llegamos a la ecuación general de los gases y esta ecuación posee una constante y esa constante tiene un valor digamos que es el más conocido, el 0,082, que responde a ese valor cuando todas las variables que mencioné tienen un valor específico. Es decir, cuando la temperatura son 0 grados Celsius o 273,15 Kelvin, cuando la cantidad de materia es un mol, cuando la presión es 1 atm y cuando el volumen son 22,4 litros. Ahora, esa ecuación nos permite predecir el comportamiento que puede tener una sustancia gaseosa, ¿ya? Si modificamos la temperatura y mantenemos constante la presión, qué es lo que pasa con el volumen o cambiando cualquiera de las otras, ¿ya? Lo que no nos dice esa ecuación es por qué se produce eso, ¿ya? Solamente nos dice cómo se van a comportar los gases, pero no nos dice por qué lo hace. Entonces, la teoría cinético-molecular lo que pretende, o digamos cómo se genera, es para tratar de explicar por qué los gases se comportan de una manera en particular, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que asumir, ¿ya? Bueno, la teoría cinético-molecular se desarrolla a lo largo de unos 100 años, tal como dice acá, puntero, marcador, alrededor de unos 100 años, y culminó en 1857, cuando este señor Clausius publica una teoría completa acerca de esto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos da varios enunciados. Que los gases están formados por moléculas, que la distancia entre ellas es muy grande, ¿ya? Muy grande también es un término bastante relativo, es difícil decir grande cuánto, ¿ya? Pero comparativamente con los otros estados o con las otras fases gaseosas, perdón, la líquida y la sólida, es muy grande comparado con esas otras. No hay fuerza de atracción entre las moléculas, o la fuerza de atracción, dicho de otra forma, es muy, muy baja, ¿ya? Y eso hace que las moléculas quieran arrancar unas de otras, y por eso la gran distancia que se asume en el primer enunciado. Que las moléculas se encuentran en movimiento desordenado y absolutamente aleatorio, ya no siguen ninguna forma ni un camino regular, simplemente, como podríamos decirlo en muy buen chileno, parten para donde están vueltas, ¿ya? Los choques entre las moléculas son elásticos, es decir, chocan, pueden devolverse, pueden seguir un ángulo o pueden seguir otro. Y que la energía cinética de las moléculas depende de la temperatura y que su valor promedio es aproximadamente igual para todas ellas. Puede haber diferencia, pero en términos promedio hay una muy poca variación. Entonces, si dejamos todos estos enunciados, tratamos de graficarlos o de plasmarlos, digamos, en este dibujo, podemos decir que la partícula del punto 1 al punto 2 pudo haber hecho estos movimientos o pudo haber hecho otros movimientos, ¿ya? Pero podría haber hecho 10, 20, 50 choques, ángulos distintos, si ustedes se fijan, porque no hay ninguna trayectoria ni no hay ninguna secuencia que deban seguir, ¿ya? No la siguen porque la distancia entre ellos les permite ser partículas
con bastante libertad, podríamos decir, ¿ya? Para desplazarse y moverse de acuerdo a las condiciones reinantes del entorno. Es decir, con cambios de presión, con cambios de temperatura, se van a poder desplazar de mayor o menor forma, o para un lado o para el otro, o con choques más o menos elásticos. Ya, entonces, si aplicamos esta teoría a las leyes de los gases, podemos entender por qué aumenta el volumen a una temperatura constante. Entonces, de acuerdo a eso, si no hay aumento de la temperatura, quiere decir que no hay variación de la energía cinética, ¿ya? Si no hay variación de la energía cinética, tampoco tendría por qué estar variando la velocidad. Por lo tanto, habrá mayor distancia entre las moléculas porque estoy aumentando el volumen, ¿ya? Y al haber más distancia, hay menos choques por unidad de tiempo, por lo tanto, la presión baja. Entonces, con esta explicación podemos entender por qué si tenemos un recipiente con un gas a una temperatura constante y yo modifico el volumen, la presión va a bajar. Dicho de otra forma, si yo disminuyo el volumen, la presión, ¿qué va a ocurrir con ella? ¿Se mantiene? ¿Baja? ¿O aumenta? ¿Aumenta? Aumenta, profe. Aumenta, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la explicación que se da es como muy simple, ¿ya? Es muy simple y es muy lógica si uno va analizando cada una de las partes. Entonces, esta teoría lo que permite es justamente, como les decía anteriormente, explicar por qué los gases tienen cierto comportamiento, ya que la ecuación de los gases solo nos permite predecir cómo se va a comportar, pero no por qué lo hace de esa manera. Entonces, si analizamos otra variable, el efecto de aumento de la temperatura a volumen constante, ¿ya? Entonces, análogamente a la descripción que hicimos antes, ¿alguien me podría dar una explicación para que aumente la temperatura a volumen constante? O sea, ¿qué es lo que ocurre si aumentamos la temperatura de un gas a volumen constante? ¿Alguien quisiera explicar esta parte? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se arriesga? ¿Habrá más choques por unidad de tiempo? Aumentamos la temperatura, hay más choques de partículas, entonces Aumenta la presión. Más presión. aumenta la presión, ¿cierto? Porque nosotros tenemos el volumen constante y en eso es el detalle relevante, porque si nosotros modificáramos el volumen, no tendríamos certeza si la cantidad de choques aumenta efectivamente o no, ¿ya? Porque si estamos variando el volumen, si le damos más volumen, le damos más espacio, entonces los choques bajan. Si disminuyes el volumen, a lo mejor con ese solo hecho van a estar moviéndose más las partículas, ¿ya? Entonces es importante que para estudiar una variable necesito mantener otra constante. Si las cambio todas al mismo tiempo, es muy difícil poder predecir qué es lo que va a ocurrir o poder explicar por qué está ocurriendo de esa manera. Bien, entonces como bien mencionaron, si hay variación de aumento de temperatura, no mencionaron la energía, pero va en relación con la cantidad de choques, ¿ya? Aumenta la energía, con esto aumenta la velocidad de partícula, con esto aumenta la cantidad de choques que mencionaron, por lo tanto la presión va a aumentar, ¿ya? Entonces, en este segundo efecto sigue siendo una explicación bastante simple. Ahora, no por el hecho de ser simple se nos ocurre a todos, ¿ya? Se le ocurre solamente a algunas personas. Y así, con muchas de las leyes que se estudian, que están presentes en nuestra naturaleza, que tienen una explicación como bastante lógica después que uno las conoce, ¿ya? Antes es difícil enunciarlas. Vamos entonces.
con un ejercicio de aplicación inmediatamente. Supongo que tienen su calculadora a mano y su lapicito, su cuaderno, y vamos a trabajar con un ejercicio. ¿Qué dice este? Se ha estimado la composición de Titán. Titán, la luna más grande de Saturno. La presión total de la superficie de Titán es de 1220 torr. La atmósfera consiste en, o está compuesta por 82% de mol de nitrógeno, 12% de argón y 6% de metano. Calcule la presión parcial de cada uno de estos gases en la atmósfera de Titán. Listo. Voy a detener la grabación, les dejo unos minutitos. Recuerden que las ecuaciones que se utilizan acá son las que hemos visto hasta la hora, ¿ya? Son como 3 ecuaciones en total, así que de ahí alguna de ellas les va a servir. Lean, analicen el ejercicio y lo resuelven, ¿ya? Les doy unos minutitos y lo revisamos. Si alguien tiene alguna respuesta, me la puede ir indicando por el chat. Profe, ¿usamos ATM o TOR para resolver? Puede ser cualquiera de las dos. En este caso no tiene mayor relevancia, ¿ya? Porque dependiendo de la ecuación que estén ocupando, se van a dar cuenta directamente que cualquiera que ocupen va a estar bien. Digamos, pueden enunciar en TOR o en ATM. ¿Alguien tiene algún resultado ya? ¿Aún no? Parece que no. Voy a dejarles otro minuto.
Vamos entonces, voy a retomar entonces la clase para la revisión del ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la ecuación más cómoda o más simple de utilizar aquí? Es presión parcial igual a la fracción molar por la presión total, ¿ya? El PV-nRT, asumiendo que esto tenga un comportamiento ideal, no lo podemos utilizar porque no tenemos tantos datos, ¿ya? No tenemos el dato de la temperatura, no tenemos el volumen, entonces lo más simple, ya que nos están dando el porcentaje en moles de cada uno, que podemos representar como la fracción molar, está aquí. Entonces, esto, si lo llevamos a una ecuación con símbolos, es presión parcial por la fracción molar de A por la presión total del gas. Entonces, me voy a salir un poquitito aquí para poder escribir. Entonces, tenemos aquí. Entonces, PA, si consideramos la presión del nitrógeno, tenemos ahí, va a ser igual a la fracción molar del nitrógeno. Aquí nos está dando en porcentaje, pero si lo expresamos en fracción molar, equivale a 82 dividido por 100, porque esto está por 100. ¿Ya? Entonces, la fracción molar sería 0,82 por la presión total, y aquí es donde el motivo por el cual yo les decía que lo pueden hacer en ATM o en TOR, ¿ya? Como acá no hay otra variable que me obligue a tener la presión en una unidad determinada, yo puedo ocupar TOR sin problema, ¿ya? Y esto me queda igual a 1000, me parece que es esto, 1220 por punto 82, me da 1004 torr. Si alguien lo sacó en ATM, va a estar igual bien. Para pasarlo a ATM es 1000,4 dividido por 760, que es la equivalencia de torr o milímetros de mercurio equivalentes a un ATM, ¿ya? Entonces, si lo dividimos por 760, nos da 1,32 ATM, ¿ya? Entonces, cualquiera de estos dos valores, por supuesto que están bien, ¿ya? El torr o el ATM. Lo importante es que la cifra vaya acompañada con su apellido, ¿ya? Con la unidad con la que están determinando. De la misma forma, sacan la presión que aporta el argón y que aporta el metano, ¿ya? Entonces, ahí el ejercicio se pone repetitivo con esto, porque es de la misma forma. Argón. Y esto va a ser igual a 12%, por lo tanto 0,12 por 1220. Y eso va a ser igual a 1,5 por 10 elevado a 2 o, a ver, 1220 por 0,12, 146,4 torr. Y si consideramos la presión del metano, del CH4, va a ser igual a 0,06 por 1220, ¿ya? Y eso nos da 1220 por 0,06, 73,2. Ya, eso, ¿queda claro?
¿O tienen alguna duda? El ejercicio, después que uno lo lee, lo ve resuelto, en realidad puede considerar que es súper simple, pero probablemente más de alguien no lo haya entendido o no haya encontrado cómo resolverlo, ¿ya? Ahí, ¿qué es clave? Que cuando expresamos algo en porcentaje, implica que está multiplicado por 100, ¿ya? Por lo tanto, si yo lo quiero expresar como fracción molar, debo dividirlo por 100 y me queda solamente la fracción, que es 0,82, la fracción de 1. Acá me queda 0,12 y acá me queda 0,06. Ya, eso. Entonces, si no hay duda, consulta, voy a avanzar con la otra, con la otra imagen. Dígame. Para pasarlo a ATM, siempre se divide por 760, ¿cierto? Sí, exactamente. Por lo que ocurre, ¿por qué se hace siempre así? Porque un ATM es igual a 760 milímetros de mercurio y es lo mismo que 760 torr. ¿Ya? Entonces, como tenemos esa equivalencia, pasan a ser los mismos 760 para uno o para el otro. Vamos a dejarlo con azul, ahí para que se note más. Listo. ¿Ya? Entonces, con esa equivalencia, recuerden, siempre se divide para pasarlo a ATM o se multiplica de ATM para pasarlo a milímetro de mercurio o a torr, que son equivalentes. Eso. ¿Bien? Bien. Ya, vamos a alcanzar a ver al menos la ecuación de los gases reales, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto hasta el ejercicio anterior son gases ideales, es decir, gases a los cuales le podemos aplicar el modelo PV igual a nRT, porque bajo ciertas condiciones de presión y de temperatura tienen todos un comportamiento muy parecido, ¿ya? También revisamos con esas leyes que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura se nos generan ciertas desviaciones, ¿ya? Esas desviaciones tienen que ver con el comportamiento real de los gases, porque no todos están sometidos a una temperatura elevada o a una presión baja, ¿ya? La naturaleza o la industria trabaja con presiones de distinto tipo y con temperaturas de distinto tipo también, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener comportamiento ideal en muchos casos, digamos, que tienda a lo ideal, pero en la mayoría de los casos vamos a tener comportamientos absolutamente reales. ¿Cómo lo vamos a revisar o a evaluar eso? Vamos a ver aquí el gráfico. Si nosotros evaluamos presión versus cantidad de materia, que serían moles igual a ppRT, idealmente ese tiene un valor 1, ¿ya? Recuerden que el R tenía el valor 0,082 cuando la cantidad de materia es 1. Por lo tanto, para un gas ideal, tendría esta tendencia, independiente de la presión, tendría que ser el valor 1, ¿ya? Idealmente, en cualquier rango, debiera comportarse así. Pero ¿qué es lo que encontramos? Que en la naturaleza el comportamiento de los gases no lleva esa línea. Tiene una zona de trabajo más cercana a la ideal, pero no se comporta en todo ese tramo como se espera, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el metano, el hidrógeno, el CO2 y el nitrógeno, que tienen desviaciones bastante evidentes. Sin embargo, hay zonas en las que tiene un rango de idealidad bastante más extenso. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos o si deseamos que tenga un comportamiento muy ideal, tendríamos que tratar de buscar las condiciones en que esto se produce, es decir, la condición de presión más adecuada.
Aquí es difícil ver la presión, de todas maneras, ¿ya? Porque el rango es bastante amplio. Tengo 1000 atm, por ahí serán unos 500, por acá 250, entonces alrededor de 200 atm. Sobre ese valor definitivamente hay un escape importante del comportamiento ideal de muchos gases, ¿ya? Por lo tanto, en términos generales, el hablar de una presión elevada para los gases es estar hablando, o sea, donde definitivamente se sale de la idealidad, es cuando se está por sobre las 200 atmósferas definitivamente, ¿ya? Puede tener desviaciones con rango más bajo, las tiene, ¿ya? Pero que son marcadamente importantes y hay que considerarlas por sobre esa presión, ¿ya? De acuerdo al gráfico. Ahora, ¿qué es lo que podemos evaluar con la temperatura? Decíamos que la idealidad se alcanza con temperaturas elevadas. Entonces, aquí tenemos varios gases, o sea, mejor dicho, un gas tratado, no varios gases, un gas tratado a diferentes temperaturas. Entonces, tenemos a menos 100 grados, tenemos una desviación por allá. A 0 grados responde con esta desviación. A 100 grados tenemos esta y a 300 grados esta otra. Es decir, que mientras más alta la temperatura, esta curvatura tiene una tendencia a bajar, por lo tanto a acercarse más al comportamiento ideal, ¿ya? Entonces, eso es lo que en el fondo está mostrando las curvas con diferentes temperaturas, ¿ya? Mientras mayor sea la temperatura, más se va acercando al comportamiento ideal. Lo que confirma lo que ya habíamos revisado anteriormente, que a una alta temperatura y a una baja presión, su comportamiento es mucho más predecible con la ecuación de los gases ideales. Ya, entonces, cuando el comportamiento definitivamente se nos sale de estos márgenes o es relevante cualquier diferencia que pueda tener al comportamiento ideal, hay varias ecuaciones que pueden hacer una corrección de esta desviación, ¿ya? La primera ecuación que se plantea y la más utilizada es la de Van der Waals, que aparece acá, ¿ya? Este señor, alrededor del 1900, desarrolló la ecuación para predecir el comportamiento de estos gases, ¿ya? Y esta ecuación está acá, y si ustedes se fijan, se parece mucho a la ecuación de los gases ideales. P, B, N, R, T. Entonces aquí incorporamos unos valores y acá otros que estarían corrigiendo el efecto de la presión y la variación de volumen que pueden tener las partículas por esta acción. Entonces tenemos esa primera corrección, que se debe fundamentalmente a las atracciones moleculares, ¿ya?, que hay entre partículas. A pesar de que sabemos que los gases en general tienen una baja atracción, cuando se someten a una presión muy elevada, las partículas no les queda alternativa, tienen que interactuar, ¿ya? Es como, imagínense ustedes en el grupo completo, los 68 estudiantes en una salita pequeña, ¿ya? Si están todos aglutinados, aunque ustedes no quisieran interactuar o tocarse con otra persona, probablemente estén obligados a hacerlo, ¿ya? De esa forma, análogamente, consideremos que si hay una alta presión, aunque exista poca atracción entre las moléculas, estas van a generar algún tipo de atracción por cercanía, ¿ya? Y por otra parte, la segunda corrección es la modificación que se genera en el volumen de las moléculas por esta interacción también, ¿ya? Mientras más cercana y mientras más interactúen, el volumen que ocupan dos moléculas no necesariamente sería el doble de una molécula, ¿ya? O sea, si tengo dos moléculas y cada una tiene un volumen de 1, al tener dos juntas yo podría asumir que el volumen es 2, ¿cierto? ¿Ya? Porque estoy simplemente sumando
el volumen individual. Sin embargo, cuando hay interacciones, este volumen tiende a reducirse y podría ser, en vez de 2, 1,9. ¿Por qué motivo? Por la interacción que se está generando entre ellas. Ese comportamiento es más evidente en el estado líquido. Si yo tengo un soluto y lo disuelvo en agua, los volúmenes normalmente no pueden ser sumativos. Ya el volumen que ocupa el soluto separado del solvente normalmente no son sumativos y juntos ocupan un volumen menor que la sumatoria de ambos. ¿Por qué motivo es? Justamente por lo que les estoy explicando. Al existir mayor interacción entre ellos, existe un acortamiento de la distancia entre las partículas, ¿ya? Entonces, apuntando a eso, es que se generan estas dos correcciones. ¿Qué es cada cosa? N son los moles, V es el volumen, pero A y B, que tenemos acá, B larga, digamos, B grande, y A, son constantes propias de cada sustancia, ¿ya? Por lo tanto, esos no son valores que nosotros podamos llegar y poder determinar a partir de una ecuación. Son valores empíricos. ¿Eso qué significa? Que ustedes los determinan de manera, o sea, no ustedes, pero que se han sido determinados de manera experimental, ¿ya? Por lo tanto, cada sustancia tiene su factor A y B para poder aplicarlos en la ecuación y hacer la corrección. Entonces, aquí tenemos algunas de las constantes, ¿ya? Los gases, acetileno, amoníaco, dióxido de carbono, bla, 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 varios gases. Y la constante A, fíjense que tienen varios decimales, por lo tanto, esto ni siquiera pensar en aprendérselos de memoria. Estos están tabulados y si uno los necesita, los consulta en la tabla respectiva. B tiene estos valores. Ahora, las unidades que acompañan a cada uno son las unidades suficientes o necesarias para eliminar, voy a devolver un poquitito, ya que esto está al cuadrado, esto está al cuadrado, entonces para que sea coherente con el resto de las unidades, se asocian en todas las constantes, normalmente absorbe las unidades de las variables que la acompañan. Entonces tenemos ahí, se me pasó, ya, entonces tenemos estos valores y vamos a hacer un ejercicio. Yo creo que alcanzamos a hacer ese ejercicio y quedamos hasta acá por hoy día y mañana le damos el cierre a esta parte de la materia. Entonces, creo que el ejercicio era con dióxido de carbono. A ver, no, con acetileno. Ya, un mol de acetileno. Entonces, ustedes anoten el valor del acetileno, el valor A y el valor B para el acetileno y resolver el ejercicio que se plantea a continuación. Entonces, el A va a ser igual a 4,390 y el B 0,05136. ATM, litros cuadrados, mol cuadrado. Bueno, las unidades no siempre son lógicas, ¿ya? Porque no tiene mucho sentido un mol cuadrado. Es como raro, ¿ya? Pero simplemente la constante absorbe las unidades de las otras variables para que sea coherente el resultado. Ya, vamos al ejercicio entonces. Dice, considera una muestra de un mol de acetileno confinada en un volumen de 3 litros a menos 100 grados Celsius. Determine la presión que genera este gas, considerando su comportamiento de acuerdo a la ecuación de Van der Waals, y compárelo con el valor obtenido de la ecuación de los gases ideales. Es decir, con estos datos determinamos la presión si consideramos un comportamiento ideal y tomando los valores de A y B, aplicamos la ecuación de Van der Waals y vamos a comparar cuánto y cuál es la diferencia, asumiendo que este gas bajo estas condiciones se comporta de manera ideal o de manera real
de acuerdo a la ecuación de Van der Waals. ¿Ya? Les dejo unos minutitos para que hagan el ejercicio y lo revisamos. Si tienen alguna duda, por supuesto, me lo consultan. No hay problema con eso. La ecuación no sé si la copiaron. Ahí tenemos el A y el B, el R y ya, el A y el B. Y el R, o sea, la ecuación de Van der Waals, ¿la copiaron o no? Chicos, si no me devuelvo para que la copien. Sí, profe, la copié. Ya, ya. Profe, creo que en el chat hay una duda. En el chat, a ver, vamos. ¿Y por qué? Algo pasa, ¿sabes que no puedo ver el chat? Intento y algo... ¿Quién tiene la duda? ¿Está compartiendo? No, fíjate, si no sé por qué. No tendría... No, porque yo siempre las puedo ir viendo en la medida que estoy dando la clase o presentando. Pero ¿quién tiene la duda? ¿Me puede preguntar así nomás? Dígame. Yo, lo que pasa es que en el primer ejercicio no sé cómo determinar que ya estaban los valores, por ejemplo, el 0,82 de nitrógeno ya estaba en fracción molar. Ya. En el ejercicio que resolvimos antes. Ya, lo que pasa es que te está indicando, por ejemplo, que dice que es un 82% de mol. Ya, y si te está dando porcentaje de mol, podemos asumir perfectamente que ese mismo porcentaje lo puedo expresar en fracción molar. ¿Por qué? Porque la fracción molar son moles de una sustancia dividido por los moles totales. ¿Ya? Si fuera porcentaje en masa, sería distinto porque tendrías la masa de una sustancia y la masa de un mol de nitrógeno es distinto a la masa de un mol de metano o de argón. ¿Ya? Como todo estaba en mol, estaba todo en la misma unidad. Por lo tanto, la expresión en porcentaje, si yo lo divido en 100, me queda expresado en el fondo en tanto por uno. Y el tanto por uno es equivalente a la fracción molar. Ya. Muchas gracias, ¿Ya? profesora. ¿Sí?
Cuando ustedes aplican la ecuación de Van der Waals, la verdad es que sale más largo el ejercicio, pero en realidad no debiera ser más complejo, ¿ya? Pero tienen que tener más cuidado con todo el trabajo numérico. No sé si alguien sacó ya el primer cálculo. El segundo es un poquitito más lento, pero el primero yo esperaría que ya lo hubiesen resuelto. 4,73. 4,73, perfecto. ¿Ya a su compañero o compañera le dio lo mismo? Sí, a mí me dio lo mismo. Ya, ok. Entonces vamos con la segunda parte, que es con la ecuación de Van der Waals, ya que es un poquitito más extensa en cuanto a números. Ya, si alguien saca el segundo, si lo ha sacado, también me indica el valor, por favor, para que vamos comparando. El segundo me dio 4,32. 4,32, bien. Ya, voy a revisar nomás porque ya estamos casi en la hora de término, ¿ya? Entonces, voy a salirme un ratito aquí de la pantalla. Entonces tenemos estos dos valores. Con la ecuación PB igual a NRT, PB igual a NRT, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, el mol está, la cantidad de materia está en mol, el volumen está en litro, la temperatura es lo que tenemos que considerar, ¿ya? Aquí la temperatura, voy a poner temperatura, va a ser igual a menos 100 más 273, ¿ya? Por lo tanto, esto nos da un valor de 173 Kelvin. ¿Ya? Esa es la consideración que no se les puede olvidar porque si no les va a dar cualquier resultado. ¿Ya? Entonces, con estos valores, nosotros despejamos la presión. Les sugiero siempre que despejen lo que ustedes quieren calcular y después reemplacen, ¿ya? Normalmente uno puede, es probable que tenga menos error porque cuando se cambian números, se multiplican o se hacen muchos cálculos previos, la cantidad de errores es más frecuente, ¿ya? Que nos pase. Entonces, NRT dividido por B. Reemplazando esto, nos queda tal como lo hizo su compañera, pues yo les sugiero que ustedes lo desarrollen completito. Aquí lo voy a poner resumido solamente, ¿ya? 4,7 atm. Ahora, para la ecuación de Van der Waals, la presión va a ser igual a, y voy a poner el despeje de la ecuación acá. Entonces voy a tener NRT dividido por volumen menos NB, se cierra y se cierra,
menos n cuadrado por A dividido por volumen al cuadrado. Y si nosotros reemplazamos en esta ecuación, ¿ya? Acuérdense que tenemos esa ecuación que la estoy despejando de la ecuación de Van der Waals. Hoy reanudé la grabación o no, así. No la he reanudado. Reanudar la grabación. Ya. Entonces, PPNRT y está asumiendo, voy a poner asumiendo comportamiento ideal. Y acá un comportamiento real. Entonces, de acuerdo a eso, nos da 4,32 ATM. ¿Ya? Ustedes después hacen el trabajo completito de reemplazarlo. ¿Por qué es importante? El ejercicio se ve bastante simple porque solo es reemplazar en forma directa. Sin embargo, ¿cuál es la dificultad que presenta? Es el trabajo numérico, ¿ya? Y a veces se pueden confundir en ingresar el dato a la calculadora, que no les resulta lo mismo, que les da 8, algo, que les da 17 o que les da cualquier otro valor, porque el trabajo numérico tiene ciertas reglas y si ustedes en vez de sumar restan o no consideran el cuadrado o no dividen o incluso no ingresan adecuadamente el valor a la calculadora, les resulta mal. ¿Por qué? Porque la calculadora responde de manera lógica, no de la forma que ustedes esperan que responda la calculadora, ¿ya? Entonces, ahí a veces se generan diferencias y por eso es importante que, aunque ustedes vean el ejercicio, o sea, el resultado, háganlo y comprueben que efectivamente están llegando a ese resultado. ¿Ya? Ahora, ¿existe una diferencia? Existe. ¿Cuánto da? 4,73 aquí parece. Y aquí 4,32. ¿Ya? Se genera una diferencia. ¿Será mayor, menor, será importante o no? Va a depender del sistema donde se esté trabajando. Pero existe una diferencia y donde lo más relevante dentro de las variables, ¿qué creen ustedes que es lo que más estaría incidiendo en esta diferencia de presiones? De la ideal a la real. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál podría ser el factor que más incide? ¿Alguien se arriesga a darme la respuesta? El A y el B. Justo hablaron los dos al mismo tiempo. ¿Cuál? ¿Me lo pueden repetir? Porque no les entendí cómo hablaron los dos al mismo tiempo. O yo no estoy escuchando, chicos. No sé si me están hablando algo está fallando acá. Bueno, no sé si me habrían dicho esto, pero acá la temperatura debiera ser el factor que más está afectando el cambio de presión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cantidad de materia responde a un mol. El volumen, si bien es menor que el ideal, lo que más incide aparentemente va a ser la temperatura, pensando en esta gráfica, por ejemplo, ¿ya? Mientras más baja la temperatura, más se nos acerca o más se nos arranca, mejor dicho, de lo ideal, ¿ya? Por lo tanto, se puede deducir que el factor que más estaría incidiendo en este caso sería la temperatura, ¿ya? Entonces, esta es una buena ecuación de corrección cuando se requiera o si es muy riguroso o si se requiere mucha fineza en el resultado.
claramente la ecuación de Van der Waals nos va a dar siempre un valor más cercano del comportamiento real que puede tener esa sustancia. Bien, entonces, ¿qué nos queda para mañana? Un ejercicio, otro ejercicio y comenzamos a ver la última partecita de interacciones, pero que eso ya lo hemos estado revisando una buena parte. Así que por hoy estamos bien porque incluso ya no estamos pasando de la hora. Así que quedamos hasta acá, estimados estudiantes. Nos vemos mañana a las 10 para las 11 para ir cerrando ya la clase. La próxima semana haríamos una clase de consulta y el día de miércoles la evaluación. Mañana les cuento detalles, o sea, no tantos detalles, pero algunos alcances sobre la evaluación y qué formato va a tener, ¿ya? Así que mañana conversamos eso. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde, una rica 11. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, profe, que Chao, profe. Tengan buen día. Chao. Espera, le hablo. ¿Me quería consultar algo antes de cerrar? Sí, no, pero sí era una consulta. No, pero cuénteme nomás. Ya, lo que pasa es que me confundí un poquito los ejercicios cuando hay que usar el 0,082. ¿Ya? Bien, algunos ejercicios que no y otros que sí, entonces esa es como mi duda. Mira, yo creo que va en función, en primer lugar, qué es lo que se te está pidiendo y en segundo lugar, qué datos tienes o qué datos podrías obtener, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del ejercicio acá de la luna de Titán, que estuvimos revisando, nos estaban dando muy poquitos datos, que era el porcentaje de la concentración en moles y la presión, ¿ya? En función de eso, si ocupáramos la ecuación de los gases ideales, que podría ser, ¿por qué optamos por no ocuparla? Porque para esa ecuación necesitamos no solamente los moles y el R, sino que necesitamos también la temperatura y el volumen. Ahora, podríamos ocuparla asumiendo que el volumen y la temperatura son constantes, ¿ya? Podrías hacerlo. Pero es mucho más simple ocupando esta otra ecuación, que no requiere más datos que los que me están entregando, ¿ya? Entonces, discriminamos en ese caso solamente por la cantidad de información que te entregan. En este otro caso de la ecuación de los... bueno, aquí no queda alternativa. O sea, tienes que ocupar esa y tienes que ocupar esta otra. Ahora, hay muchos ejercicios que los puedes resolver con las dos ecuaciones. Con esta y con la ecuación de los gases ideales. Ahora, con los dos puedes llegar al mismo resultado. Si tú entiendes mejor con una que con otra, hazlo de la forma que lo entiendes mejor, ¿ya? No hay una obligatoriedad en que sea con una fórmula, pero sí, te repito, en función de la información que te están entregando, te puede facilitar el desarrollo del ejercicio ocupando una fórmula más simple como en este caso. Así que eso, no sé si con eso te queda más claro. Porque lo otro también es que a la medida que uno vaya haciendo algunos ejercicios, comienzas a visualizar cuál de las ecuaciones que dispone es la más adecuada, ¿ya? Tenemos la ecuación de los gases ideales, las ecuaciones de Boyle, de Charles, qué sé yo, las ecuaciones donde parcializan la cantidad de variables, pero que se conjugan en la ecuación de los gases ideales, por eso eventualmente, o sea, una es más simple, pero puede ocupar la de los gases ideales. Esta otra que es la de presión parcial, particularmente, y acá como tienes varios gases que están aportando en una presión, tú dices presión parcial, de inmediato puedo ocuparla porque estamos hablando de presiones parciales. Y la otra es la de Graham, ¿ya? Y la de Graham, que es lo que reúne es peso molecular con velocidad o densidad con velocidad, ¿ya? Entonces no son muchas las ecuaciones, en el fondo son 3 ecuaciones, diría yo, y va a depender de la información. Y tú en la medida que vayas haciendo
No es necesario hacer 1.000.000 de ejercicios, ¿ya? Pero hacer ejercicios variados, te vas a ir dando cuenta rápidamente cuál va a ser la ecuación más adecuada para ese ejercicio en función de lo que tienes o de lo que tú podrías calcular a partir de la información que te dan. No sé si con eso te queda más claro. Sí, profe, gracias. Sí, lo que pasa es que en el taller 2, el que había subido al campus, era de solamente leyes de los gases, igual otra fórmula. Pero John nos había explicado que algunos ejercicios, cuando uno usaba como ¿cómo se dice? La ecuación principal de los gases, a veces no se usaba como esa constante. A ver, la constante podría tener otro valor dependiendo del resto de las variables, ¿ya? Porque yo también les entregué, a ver, déjame ver si encuentro aquí rápidamente esa... parece que está por acá, aquí. Mira, aquí, por ejemplo, tenemos la constante con otros valores, 8,314, 62,3, ya dependiendo las unidades que tienen asociadas. Entonces, la que más ocupamos aquí es la primera, porque tiene atmósfera, litro, mol, Kelvin, que son las variables más, o las unidades, mejor dicho, más recurrentes, ¿ya? Pero puede tener otro valor, por ejemplo, si el cálculo que estamos haciendo tiene relación con cálculos de energía, porque esta es coherente con una energía que es Joule, ¿ya? O si la presión en vez de ATM estamos ocupando torr, podemos aplicar este valor, ¿ya? Y sin tener que transformar la atmósfera a torr, podemos ocupar este valor de constante. Entonces puede ser, solamente tienes que fijarte en qué unidades la acompaña, ¿ya? Entonces si para ti puede ser en algún momento complicado hacer la transformación de unidades, puedes ocupar esta otra constante y el resultado debiera ser igualmente correcto, ¿ya? Ya, pues.